Me alegra estar con ustedes, me alegra ver la iglesia como está. Un feliz sábado para todos. ¿Cómo la están pasando? Delicioso, ¿verdad? Venía allí de la iglesia del Kennedy y allí le mandaron saludos a ustedes. Y allá están en fiesta, me voy para allá. Y esperamos que esta fiesta pueda continuar no solamente hoy, sino todos los días. Todos los días debemos estar con corazones felices y alegres porque se acerca la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él viene por su pueblo. ¿Estamos preparados para ir con Él? Amén. Bueno, esperamos que así sea. Y por eso en esta semana estudiábamos, hermanos, los 7 movimientos de Cristo en el santuario celestial. Y cómo a medida que Él se mueve, inicia una obra que es sumamente importante para la redención del ser humano, para que finalmente podamos ser no solamente perdonados de todo pecado, sino que finalmente el pecado sea expiado en su totalidad en todo este mundo. Recuerden, hermanos, cada evento, cada movimiento que el Señor realiza en el santuario para alcanzar al ser humano del pecado está estipulado en el cronómetro, en el reloj profético de Dios. La palabra dice que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo a este mundo bajo la ley. Y así fue. El Señor nació en este mundo, vivió en este mundo, pero también había un momento en que el Hijo de Dios, quien ahora era el Hijo del hombre, porque se hizo como uno de nosotros, habría de morir como el sacrificio expiatorio por el pecado de toda la humanidad. Habría de morir en el altar del sacrificio, estipulado allí en el atrio. Así que todos los pecadores que había traído y que creyeran en Él serían metidos por la puerta, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y serían llevados por la fe allí al altar del sacrificio, donde Cristo se sacrificó por el pecado de toda la humanidad. Allí vertió su sangre por el pecador. Allí pagó la deuda del pecado de todos nosotros. Y gracias al sacrificio de Él, por medio de la fe en su sangre expiatoria, todo pecador que realmente experimente el arrepentimiento del cual no debemos arrepentirnos, finalmente será perdonado en el atrio de todo pecado y de toda maldad. Amén. Pero saben, queridos, luego de que el pecador reconociera que Jesús es su sacrificio expiatorio, debe de adquirir, debe de aceptar, debe de creer, debe de apropiarse de ese sacrificio para que pueda ser justificado delante de Dios, para que pueda ser perdonado. Y ahí es donde aparece la fuente de bronce en lavacro, símbolo del bautismo, pero también símbolo de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y el Señor dice en San Marcos 16:16, ¿qué dice en San Marcos 16:16? Búsquenlo. El que creyere ¿en quién? En el sacrificio de Jesús en el altar, el que creyere y fuere bautizado, este será ¿qué? Este será salvo. Así que cuando todo pecador reconozca el sacrificio de Jesús y por medio de la fe le acepte a través del bautismo, está aceptando, como lo dice Romanos capítulo 6, está aceptando la muerte y la resurrección ¿de quién? De Cristo en su vida. Pero saben, queridos, ahí no termina todo. La mayoría del mundo sabe esto y lo practica. Pero Dios no ha venido simplemente para que seamos perdonados de todo pecado. Vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Para qué más vino el Cordero de Dios a este mundo? Y ahí es donde nos compete la obra del santuario celestial, la obra del lugar santo y del lugar santísimo. Porque aquí en el atrio solo se expía el pecado, se perdona, se justifica al pecador. Pero pregunto, el día que aceptamos a Jesucristo y le entregamos nuestra vida y salimos de las aguas del bautismo, desde ese día nunca más volvimos a pecar. ¿Todos somos santos ya? ¿Libres de todo pecado desde el día en que le entregamos nuestra vida al Señor?
Hermanos, por eso necesitamos la experiencia del lugar santo y del lugar santísimo. La mayoría del mundo cristiano no vive en santidad porque no reconocen la obra del lugar santo y del lugar santísimo, y por eso simplemente se limitan con un bautismo, vienen, piden perdón en el atrio y salen otra vez al mundo a pecar, y vuelven otra vez a la iglesia, piden perdón en el atrio, reconocen a Jesús como su Salvador, y entonces supuestamente son perdonados, porque en realidad el perdón solo se otorga a aquellos que venzan el pecado, aquellos que venzan ese pecado. En el juicio investigador dice en el conflicto de los siglos que todo pecado que no haya inspirado verdadero arrepentimiento y que no haya sido abandonado no será perdonado en los registros del cielo. O sea que si usted y yo pedimos perdón, entre comillas, pero no estamos realmente dispuestos a abandonar el pecado con el poder de Cristo y del Espíritu Santo, hermano, de nada servirá pedir perdón si vamos a continuar en lo mismo. Y en esa condición se encuentra la mayoría del mundo cristiano. Ellos no reconocen la santidad. Muchos creen que la santidad es una teoría que se ha inventado el ser humano, y no creen en la santidad. Todo mundo justifica su vida de pecado. Y hermanos, esta falsa teoría aún se ha metido dentro de la fila del pueblo de Dios. He escuchado muchos predicadores pararse aquí a decir que no es posible vivir una vida perfecta delante de Dios, que hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y así vamos a permanecer hasta que Cristo venga. Sí, hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, pero eso no nos hace pecadores. Lo que nos hace pecadores es ceder a los deseos de esta naturaleza, es no vencer las inclinaciones de nuestro carácter, es ceder al pecado lo que nos hace pecadores. Y para eso apareció nuestro Salvador, para ofrecernos su vida perfecta, y para que tú y yo podamos vencer a través de su sangre poderosa, a través de su vida, podemos ser inspirados y fortalecidos, porque su palabra lo dice: todo lo podemos en Cristo, porque Él nos ¿qué? Nadie será dejado en tentación más de lo que no podamos soportar, sino que con la tentación Dios siempre tendrá la salida. Si pecamos es porque queremos y no porque no haya poder del cielo para que seamos vencedores. Si pecamos es porque nos gusta el pecado. Si vivimos una vida de desobediencia es porque nos gusta la vida que estamos viviendo y no porque no haya poder del cielo para que seamos vencedores y vivamos una vida perfecta como la vivió el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Por eso, hermanos, por eso en esta hora Dios quiere mostrarnos que sí es posible vivir esa experiencia. Pero la mayoría del mundo cristiano simplemente se ha conformado a orar, a pedir perdón y a seguir en el pecado. A orar, a pedir perdón y seguir en el pecado. Vamos a analizar nuestra vida. Porque, hermanos, de nada sirve estudiar y escuchar un sermón más si no reflexionamos en nuestro corazón. Estaríamos perdiendo el tiempo. Si no miramos cómo está mi vida, cómo estoy yo respecto a la experiencia del santuario a la cual el Señor quiere que yo viva. Porque ¿en quién deben de estar centrados los ojos hoy? ¿En quién? En Cristo. Y Cristo, cuando llama al pecador, lo atrae a su sacrificio expiatorio, lo lleva allí a la fuente de vida para que su vida pasada quede sepultada y nazca una nueva vida. Pero luego le imparte el Espíritu Santo para que esa vida sea transformada, para que ese pecador arrepentido pueda vencer el pecado a partir de ese momento y pueda salir victorioso a través de la sangre del Cordero. Y por eso dice en el libro de Primera de Juan,
Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, un texto muy conocido. Pero allí se ve la obra, hermanos, toda la Biblia es santuario. Cuando usted entiende la verdad del santuario, todos los textos se relacionan con el santuario. El centro de la Biblia es el santuario. Allí está revelado todo el camino hacia la salvación. Y veamos allí en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, y la confesión debe de venir como resultado de un verdadero arrepentimiento. Si usted confiesa el pecado y no hay un verdadero arrepentimiento, de nada sirve esa confesión. No somos perdonados, porque no estaremos dispuestos a abandonar el pecado. Si simplemente usted confiesa su pecado por legalismo, por calmar su conciencia delante de Dios y creer que Dios lo ha perdonado, mas sin embargo sigue el transcurso de su vida igual, no hay una transformación, no se deja guiar al Espíritu para que el Espíritu lo transforme, lo cambie, le dé el poder para vencer ese hábito, esa inclinación, ese deseo de su corazón malo, hermano, esa confesión no pasa del techo, dice la pluma inspirada en el camino a Cristo. Y vean lo que dice aquí en el versículo: si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Cristo. Él es fiel y justo. ¿Por qué fiel? Porque Él lo prometió, porque Él nos compró con su sangre. Y es justo, ¿por qué? ¿Por qué es justo? Porque toda transgresión debe ser presentada delante del cielo y debe ser pagada la deuda de esa transgresión. Nosotros no podemos pasarnos la vida pecando y creyendo que no hay una consecuencia. Por eso debemos presentar nuestro pecado delante del cielo, porque allí hay alguien justo quien murió por nosotros. Ya nosotros no tenemos que pagar la cuenta de ese pecado. Hubo uno que la pagó y del cual deberíamos estar agradecidos, sirviéndole todos los días, viviendo para Él, si es que queremos algún día gozar con Él por la eternidad. Y vea lo que dice aquí: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Para qué? ¿En dónde se perdona el pecado? ¿En dónde? En el atrio. A través de la obra de expiación de Cristo, el ser humano es justificado del pecado, perdonado. Pero ahí no termina el versículo. No solamente es necesario el perdón del pecado, sino ahí acabaría la obra de Cristo. Pero Cristo, después de que murió y resucitó, ascendió al cielo y entró al lugar santo del santuario, del verdadero tabernáculo que hizo Dios y no el hombre, del cual el terrenal era una maqueta. Por eso, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo del santuario terrenal allí en Jerusalén. La obra del santuario terrenal quedaba anulada para siempre. Los ritos y ceremonias que eran sombra de aquello que habría de venir, hasta ahí llegaban, porque ahora el verdadero Cordero que había descendido del cielo estaba muriendo por el pecado de la humanidad. Aquellos corderos que tipificaban a este sacrificio ahora era una realidad. Ahora los ojos se debían de poner al santuario verdadero, del cual habla en el libro de Hebreos capítulo 8 y capítulo 9, al cual entró Jesús, traspasando los cielos, al verdadero tabernáculo que hizo Dios y no el hombre, a iniciar su obra de mediación, de intercesor, llevando y ofreciendo su propia sangre para expiar el pecado de cada pecador arrepentido. Pero vea lo que dice aquí: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? ¿Cuál es el deseo final de Dios para todo pecador que confiese su pecado? ¿Cuál es? No solamente de perdonarte. Si solo te conformas con pedir perdón, pero no le permites a Dios limpiarte de toda maldad, hermanos, estamos perdidos.
Necesitamos urgentemente ser limpiados de todo pecado, de toda maldad, transformados para que podamos reflejar la imagen de Cristo, el carácter de Cristo en nuestra vida. Vivir una vida perfecta es posible, y la pregunta es ¿cómo? Salmo 119, versículo 1. Salmos 119, versículo 1. Vea lo que dice aquí. Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados, felices, dichosos. ¿Los qué? Los perfectos de camino. ¿Los qué? Los perfectos de camino. Los que andan ¿en qué? En la ley de Jehová. ¿Es posible vivir una vida de perfección en esta tierra? ¿Sí o no? ¿O quitamos este versículo de la Biblia? Algunos tratan de añadir y de quitarle a la Biblia para que no acuse sus propias vidas pecaminosas. Cuidado con eso, hermano. Y en esta semana la lección nos hablaba de eso. Cuidado con añadirle o quitarle a los mandamientos de Dios, porque algunos, aunque no lo hacen literalmente, sí lo están haciendo en sus propias vidas al evadir las exigencias de Dios en su diario vivir, en su diario y cotidiano vivir. Dejan a un lado lo que Dios les ha dicho para vivir sus propias vidas egoístas y pecaminosas. Cuidado, hermanos, porque hoy Cristo ya ha pasado del lugar santo al lugar santísimo. El 22 de octubre del año 1844, que en el calendario judío era el séptimo mes, el día 10º, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial para iniciar su obra final como juez de este mundo y determinar quiénes realmente son dignos de entrar al reino que Él ha prometido. Y los únicos que serán dignos de entrar al reino que Él ha prometido, lo dice aquí su palabra, que serán bienaventurados son los de íntegro, los de una vida recta, porque andan y obedecen la ley de Dios. Vea lo que dice el versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra quién. ¿Queremos vivir una vida sin pecado? Necesitamos guardar la santa ley en nuestro corazón y practicarla todos los días de nuestra vida. Y eso es lo que nos enseña la verdad del lugar santo. Por eso en el bautismo nos es impartido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todos los días nos guía en la mesa de los panes de la proposición, que es símbolo del estudio diario, del pan diario del cual se debe alimentar todo aquel que ha nacido en Cristo. El Espíritu nos guía a toda verdad, porque dice su palabra en San Juan 17:17, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es ¿qué? Es verdad. El cristiano que ha nacido de nuevo, pero que no come del pan diario, que no se alimenta de la palabra de Dios en la mesa de los panes de la proposición, hermanos, es un cristiano que tarde que temprano saldrá del santuario otra vez para irse a gozar en el campamento en el mundo, donde un día Dios lo sacó. Muere espiritualmente. Quien no tiene una comunión diaria con la palabra, escuchando la voz de Dios, finalmente dejará de escucharla para seguir a Satanás, quien era quien lo tenía esclavizado en el pecado. Pero también vemos el altar de oro, el altar del incienso, símbolo de las oraciones que los santos deben de estar elevando diariamente al trono de la gracia para que podamos ser rescatados en el oportuno socorro, para que seamos limpiados de toda maldad. Una vida de comunión debe tener todo verdadero hijo de Dios que está viviendo la experiencia del lugar santísimo. La vida de comunión hace que nuestra vida tenga poder. Por ahí hay una alabanza que dice que el poder del cristiano está ¿en qué? En la oración. ¿Queremos vivir vidas victoriosas y poderosas? Dependamos cada día del Dios del cielo en una vida de oración, de comunión con Él. Pero también la pluma inspirada dice que una alabanza es una doble oración.
Así que debemos alabar su nombre, porque la oración y la alabanza nos elevan al trono de la gracia. No hace que Dios baje, sino que nosotros ascendamos al cielo. Y hermanos, si usted vive una continua alabanza en su vida, si tiene una canción en su corazón, si adora al Señor todos los días de su vida, nunca será infeliz en este mundo. Porque Dios traerá paz, traerá gozo, traerá esperanza en los momentos difíciles. ¿Saben? Cuando yo paso por momentos difíciles, recuerdo cuando mi mamá murió hace más de 5 años, quedé completamente solo. Lo digo solo en el sentido, no tenía nadie a mi alrededor. Mis hermanos, cada uno en su hogar. Yo quedé solo allí en la casa porque yo vivía con mi mamá nada más. Y recuerdo que en esos momentos difíciles, cuando se me venía la nostalgia, se me venía todo lo que el diablo coloca allí para destruirnos, para deprimirnos, elevaba alabanzas al Creador, entonaba himnos. Y hermanos, esa fue mi fuente de fortaleza, porque las preciosas promesas descritas allí en las alabanzas, en los himnos, me elevaban al trono de la gracia. Y pude soportar esos momentos difíciles gracias a la misericordia y el poder de Dios, que nunca me abandonó, porque yo decidí darle el primer lugar a Dios. Y lo mismo puede ocurrir hoy en tu vida. Si estás pasando un momento difícil, si estás agobiado, si tu vida no tiene sentido, alaba al Señor. Amén. Ora al Señor, clámale, porque Él está allí dispuesto a escucharnos. Él está allí dispuesto a oír nuestras peticiones. Él es un Dios compasivo. Dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echad todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? Él tiene cuidado de vosotros. Y luego de vivir una vida de comunión, una vida de estudio, de cada día aprender, de cada día conocer la verdad, debemos vivir la experiencia del candelabro de oro. 6 brazos, una caña central. El hombre conectado con la fuente de la luz que es Cristo Jesús, llevando e iluminando al mundo con la luz que le ha revelado en su carácter. Una vida de testificación, una vida de servicio al Señor, siendo luces, portaluces para un mundo que se encuentra en tinieblas. Y hermanos, si estamos estudiando, si vivimos una vida de conexión, de meditación, de oración, de dependencia de Dios, si servimos a Dios, buscando las almas, predicándoles, hablándoles, llevándoles la luz para el mundo, hermanos, si el Señor nos encuentra en esa condición, nuestras mentes estarán ocupadas y se nos olvidará todo pecado, todo deseo malo, y solamente y cada día viviremos para servir al Cordero de Dios. Amén. ¿Saben por qué muchas veces somos tan débiles frente a las tentaciones? Porque no estamos comprometidos con la obra de Dios. Y el diablo nos encuentra desocupados, y él sí tiene muchas cosas para entretenernos. Pero mientras que usted más sirva a Dios, más entregue la causa de Dios, menos lugar le va a dar al diablo para que lo utilice para su obra. La mayoría de los que se levantan a juzgar dentro de la iglesia, la mayoría de los que son envidiosos, de los que son resentidos, son personas que no sirven a Dios. Y por eso, si hay alguien con un corazón así, pídale perdón al Señor. Él tiene misericordia de nosotros. Y sirva al Señor con su corazón, y Dios hará de usted y de mí lo mejor para gloria de su nombre. Amén. Y por eso, queridos, luego que estemos viviendo la experiencia y Jesús intercede, dice que el 22 de octubre pasó del lugar santo al lugar santísimo para terminar su obra allí, abriendo los libros del cielo para juzgar a los muertos y también a los vivos. Hoy estamos en el gran día del juicio. Y vea lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Ya el Señor pasó al lugar santísimo. Está realizando esta obra. Y este movimiento es
el movimiento del tiempo presente. Esta es la verdad presente que estamos viviendo. El día de la expiación ha llegado y pronto está por terminarse, y que cada caso quede decidido para vida o para muerte eterna. ¿Cuándo puede llegar el final de la gracia para tu vida o para mi vida? Hoy. De una manera general se va a cerrar para todos. Dice la pluma inspirada que nadie se dará cuenta. Seguirán trabajando, seguirán haciendo dinero, seguirán afanados en juegos, en diversiones. Otros seguirán sirviendo a Dios, trabajando para Dios, preparándose, ayudando a preparar a otros, y no se darán cuenta que ya en el cielo se ha pronunciado: consumado es. El que es santo siga siendo santo, el que es inmundo siga siendo inmundo, el que es ladrón siga siendo ladrón, pero el que sirve a Dios siga sirviendo a Dios. Y en ese día será demasiado tarde. Pero saben, hermanos, lo que más me preocupa hoy es que nuestro tiempo de gracia se puede cerrar en este mismo momento. Se cierra para aquellos a los cuales el Señor le acorta la vida, le quita la vida. Entonces, ¿cuándo debemos estar libres del pecado? ¿Cuándo? Hoy. Y en esta mañana hemos aprendido que no solamente debemos estar libres del pecado al ser perdonados, sino que debemos estar viviendo la experiencia del lugar santo, que nos invita a vivir una vida de siervos. El libro de Apocalipsis dice en el capítulo 7, en el versículo 3, que los únicos que serán sellados son los siervos ¿de quién? Los siervos de Dios. Es la evidencia de que Dios ha obrado y ha transformado nuestra vida. Cuando usted vive una vida de comodidad, cuando usted vive una vida de pereza espiritual, cuando usted no está dispuesto a entregarlo todo para la causa de Dios, significa que está rechazando la voz del Espíritu Santo en su vida. Y el Espíritu Santo es el único que te convence de pecado, que te convence de justicia y te convence de que hoy ha comenzado ya el juicio y que en cualquier momento tu nombre, tu vida puede ser llamada ante el tribunal de Cristo. ¿Y cuándo somos llamados ante el tribunal de Cristo? Cuando morimos. Entonces pasamos a formar parte del juicio de los muertos y nuestra vida es expuesta ante el gran juez del universo, al cual el Padre le otorgó la facultad de juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos a mirar si así lo dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11 versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser ¿de quién? ¿De quién? De nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar ¿a quiénes? ¿Con quiénes empieza el juicio? Con los muertos. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón ¿a quiénes? ¿Para quiénes es el galardón? ¿Para quiénes? Para los siervos de Dios, los que sirven cada día delante de la presencia de Dios. Y el templo fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. El gran día del juicio comenzó. 1844, 22 de octubre. 10º mes, 7º mes, 10º día del calendario judío. Hermanos, vamos a mirar otro texto que es aún más profundo y que resume la obra del santuario, para que usted comprenda cuál es el camino que debemos tomar todos los días y en dónde debemos permanecer todos los días, para que cuando usted vuelva a llamar a otro pecador al arrepentimiento le pueda mostrar claramente hasta dónde el Señor quiere que lleguemos en nuestra experiencia con respecto al pecado.
Vean lo que dice en el libro de Romanos capítulo 6. Este texto me encanta, hermano. En este texto se resume todo el santuario. Toda la obra del ministerio de Cristo se resume en esto, con respecto a nuestra vida y con respecto al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 22. Toda la Biblia es santuario. Pero ahora, ¿cuándo debemos ser libertados del pecado? ¿Cuándo? ¿En dónde somos libertados? En el atrio. Somos perdonados, somos libertados del pecado, para que no permanezcamos ahí sin hacer nada. Para que ahora, dice el versículo, ahora habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿qué? Siervos de Dios. Y cuando usted sirve a Dios en la experiencia del lugar santo, estudiando, meditando y compartiendo del amor de Cristo y dando lo mejor de sí para salvar las almas por las cuales Cristo murió en el atrio, dice que sin darse cuenta usted tendrá y desarrollará como fruto ¿la qué? La santificación. El Señor lo va transformando, lo va cambiando y empieza a desarrollar en su vida los frutos de la santidad. Sin darse cuenta, usted se convierte en un santo y en una santa delante del Señor mientras le sirve cada día más. Y si el Señor lo halla así, ¿qué dice al final del texto? ¿De dónde saldrá ese veredicto? Del lugar santísimo. Se dará el veredicto quién es digno de vida eterna y quién es digno de muerte eterna. ¿Y qué dice al final el texto? Y como fin, ¿qué? Vida eterna. Hermanos, no sé cuál sea tu experiencia hoy con respecto al santuario. ¿Dónde te encuentres tú? Quizás nos la hemos pasado muchos años solamente en el atrio y no queremos ir a profundizar la palabra para consagrarnos realmente al Señor y ser instrumentos en sus manos, y nos hemos conformado simplemente con venir aquí nada más a escuchar y seguir la vida como la hemos llevado. Hermano, que el Señor me ha dado la oportunidad de ir a diferentes lugares, en todos se encuentra la misma situación. Los líderes de la iglesia se me acercan, hermano, ayúdenos con el tema, para que la iglesia despierte, para que la gente se comprometa, para que todos nos unamos a trabajar. En todo se ve ese común denominador. No hay siervos de Dios, muertos espiritualmente, viviendo simplemente la experiencia del atrio. Y saben, si solo nos conformamos con ser perdonados, entre comillas, finalmente, cuando venga la gran prueba que ha de venir sobre este mundo, solo los que vivan la experiencia del lugar santo y del lugar santísimo podrán sostenerse firme en la palabra de verdad. Serán guardados de los engaños satánicos de los últimos días y permanecerán fieles a Dios, porque dependen únicamente de Él, porque sirven únicamente a Él, y no se doblarán frente a los poderes de esta tierra que intentarán dominar aún la conciencia del ser humano. Si usted y yo no aprendemos a depender todos los días de Dios y servirle a Él, cuando venga la prueba nos van a temblar las piernas y le vamos a dar la espalda al Señor. Si seguimos una vida de comodidad, cuando el diablo nos quite todo lo terrenal, si seguimos haciendo tesoros para este mundo y no para el cielo, si seguimos codiciando los deseos de este mundo y no anhelando las mansiones eternas, finalmente miles desertarán de la fila de Dios, acomodándose del lado más fácil. Dice en el Conflicto de los Siglos, la página 666 en el antiguo libro, porque en el nuevo es otra página, pero yo me la aprendí del antiguo. Cuando
se vaya acercando la gran tempestad, los que profesaron creer en el mensaje de los 3 ángeles, pero no fueron santificados. ¿No fueron qué? Ahí no dice perdonados. No fueron santificados por la verdad, saldrán de la fila de Dios para engrosar la fila del enemigo y se convertirán en los enemigos más acérrimos de sus hermanos de antaño. ¿Cómo estará nuestra experiencia hoy? Es la pregunta. Examine su corazón, porque esto es muy personal. Dios no vendrá a llevar iglesias y a salvar iglesias completas. Incluso llegará el momento en que ya no nos podamos reunir. Seremos dispersados, como en el tiempo de los discípulos. Tendrá que ocurrir así para que la obra llegue a los confines de la tierra, porque estamos muy amañaditos y muy acomodados aquí en las sillas. Mientras que hay un mundo que está careciendo y muriendo por la verdad que nosotros tenemos y que egoístamente hemos guardado solamente para nosotros y ni siquiera para nosotros, porque la dejamos a un lado y seguimos nuestra propia vida. Finalmente, la iglesia de Dios tendrá que ser dispersada a través de la gran prueba, y los verdaderos siervos de Dios saldrán a relucir en ese tiempo. Y por eso hago la pregunta en esta mañana: ¿seré yo un siervo verdadero del Dios Altísimo? ¿Estaré entregando lo mejor de mí para la causa de Dios, o solamente soy una fachada que presento ante los demás? Pero Dios sí sabe tu corazón y mi corazón. Dios sí sabe realmente si a diario somos fieles en lo poco, para que finalmente cuando venga la prueba seamos fieles en lo mucho. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 3, con el cual quiero ir cerrando en esta mañana. Hermanos, es necesario vivir esta experiencia si queremos algún día gozar de la fiesta de las cabañas. Ese gran día está por llegar, cuando Cristo descenderá del cielo para llevar a su pueblo a la fiesta solemne que durará por la eternidad, en donde entrarán los redimidos del pecado, donde entrarán los que han permanecido fieles hasta el final y aún hasta la muerte, porque muchos tendrán que morir por causa de la verdad, pero Dios los resucitará, porque Él dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 3, lo que está por estallar en este mundo. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿En dónde recibimos el pan diario? En el lugar santo, en la misa de los panes de la proposición, en la comunión diaria. Somos alimentados por el pan de vida, llevados por el Espíritu de verdad a toda verdad. Y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre ¿qué? Hermanos, esa prueba está por llegar para el pueblo de Dios. La ley dominical está por ser decretada a nivel mundial. Ya está editada. Solo dice la palabra: hay quien al presente la detiene, porque todavía falta, por misericordia, el Señor la detiene, porque todavía falta que sea hecha una obra dentro del pueblo de Dios, que haya un despertar. Porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos, sino que finalmente seamos los siervos fieles de los últimos días, seamos ese pueblo del cual habla Daniel 11:32, que cuando el diablo presente esto, el verdadero pueblo de Dios se levantará y actuará. Dios desea que tú y yo seamos parte de ese pueblo que actuará en los últimos días para defender a capa y espada la santa ley de Dios, los mandamientos de Dios por encima de los mandamientos de Dios, en especial el cuarto mandamiento, del cual habla la santa ley de nuestro Dios. Y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los habitantes de la tierra. Vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu ¿qué? Tu corona.
¿Cuántos quieren ir a la fiesta de las cabañas en el cielo? Hermanos, necesitamos ser vencedores del pecado en esta tierra, para que seamos coronados en el cielo en el gran día final. Entonces Cristo vendrá, los muertos resucitarán para vida eterna, iremos al cielo por 1000 años. Mientras tanto, Satanás quedará aquí en la tierra desolada y vacía con sus demonios. Pero luego de los 1000 años, cuando estemos en el cielo juzgando a quienes se perdieron, porque allí estarán muchas sorpresas, personas que creíamos que no se salvaban, allí estarán y nos abrazarán. Hermano, gracias porque un día me hablaste, un día me llamaste al arrepentimiento y quizás yo en ese momento no quise oír, pero luego el Espíritu Santo me impresionó con ese llamado y yo me arrepentí y aquí estoy gracias al esfuerzo que un día usted realizó por mí. Pero en aquel día también habrán sorpresas, personas que creíamos que se salvaban porque ante los hombres llevaban una vida correcta, eran predicadores, eran eminentes en la palabra, pero por dentro llevaban una vida de corrupción, de pecado. Y Dios, quien todo lo ve, cuando los llamó a juicio, examinó sus vidas, y sus vidas estaban contaminadas por pecados ocultos. No estarán en ese día. La pluma inspirada dice que al final de los días grandes luces se apagarán y dejarán de brillar para siempre. Y entonces preguntaremos, ¿y por qué ese hermano se perdió? Y el Señor nos mostrará que sus juicios son fieles y verdaderos y que cada quien recibirá de acuerdo a la vida que haya llevado en esta tierra. Hermanos, a Dios no lo podemos engañar. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Y cuando terminemos de reinar y de gozar por 1000 años, hermanos, descenderemos de la ciudad celestial con la ciudad celestial con Cristo, descenderemos aquí al planeta Tierra y la ciudad de Dios se posesionará sobre el monte de los olivos. Allí será el lugar donde caerá la nueva Jerusalén, el cual será el centro del universo. Todos los habitantes de los mundos no caídos vendrán a estudiar la historia de la redención. Nosotros seremos el centro de atracción del universo, porque aquí en este diminuto planeta, dice en palabras de vida del gran maestro, que la tierra en comparación con el vasto universo es como una motita de algodón. Y yo me ponía a pensar el día que leí ese párrafo, y entonces ¿cómo seremos nosotros con respecto al universo? Si el mundo es tan inmenso ante los ojos de nosotros, pero ante los ojos del universo y de Dios es como una motita ¿de qué? De algodón. ¿Cómo seremos nosotros de insignificantes delante de la presencia comparados con la magnitud y el poder del gran Dios? Y nosotros nos creemos mucho. Por eso, hermano, yo digo, y siempre he dicho, que todo verdadero siervo de Dios es y refleja en su vida que realmente vive una experiencia con Cristo, porque es la persona más sencilla, más humilde, más abnegada y que más está dispuesto a servir al Dios del cielo. No hay nada de gloria en él, porque todo lo que somos se lo debemos al Cordero de Dios. Todo lo que Dios le dé a usted para administrar en esta tierra, honre a Dios con eso, porque no es suyo. Tú eres y yo somos privilegiados por el Dios del cielo. Si no, estaríamos perdidos y sin esperanza. Así que no te creas nada. No te creas nada delante de nadie. Dale la gloria a Dios en todo lo que hagas, porque Él es el único digno. No importa la posición a la que Dios te lleve, nunca dejes de darle la gloria a Él, porque tú no eres nada. Dios es el que hace todo a través de nuestra vida. Amén. Y por eso, queridos, quiero cerrar con lo siguiente. Cuando Cristo venga a este planeta Tierra, al descender en majestad, dice el Conflicto de los Siglos, página 54,
720. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Dios nos libre de estar dentro de ese grupo. Se levantan de la tierra un gran ejército, innumerables como la arena del mar. En contraste entre aquellos que resucitaron en la primera resurrección, los justos están revestidos de eterna juventud y belleza e inmortales, mas los impíos resucitarán con sus enfermedades, con las huellas del dolor y del sufrimiento y de la muerte en sus rostros. Qué tremendo contraste, ¿verdad? ¿Dónde te gustaría estar usted en ese día? ¿Dentro de la ciudad, con cuerpos inmortales revestidos de eterna juventud? ¿O afuera, entre los que han acabado de resucitar y resucitaron como murieron, enfermos, degradados por el pecado, llenos de dolor, angustiados? ¿De qué lado te gustaría estar? ¿Saben? Hoy empiezas a determinar con tu decisión personal de qué lado te gustaría estar. La vida que llevas va a determinar del lado que tú finalmente estarás en aquel día cuando Cristo se manifieste por tercera vez a esta tierra con poder y gran gloria. ¿Saben, hermanos? Satanás es tan tremendo que hasta lo último va a batallar. Él cree que le puede ganar a Dios. ¿Y saben qué va a hacer en ese día cuando resuciten los impíos? Dice que va a hacer milagros mentirosos. Y como Cristo no ha aparecido allí, porque Él está dentro de la ciudad, dice que engañará a los que acabaron de resucitar y les hará creer que fue Él quien los resucitó. Y la gente le creerá. Tremendo. ¿Y ustedes saben cuánta gente va a resucitar? Millones. Todos los que han habitado desde Adán y Eva hasta el fin del mundo, que se perderán, van a resucitar. Será un ejército grande. Y el diablo les hará creer que con toda esa gente pueden derrotar a los poquitos en comparación, porque en realidad no son poquitos. En esa visión que el Señor le mostró a la hermana Elena de White, dice que había en especial 4 grupos allí dentro de la ciudad. Estaban los que habían sido rescatados de las garras del diablo, estaban los 144,000, estaban los que murieron como mártires, y al fondo estaba el cuarto grupo, que es la gran multitud o muchedumbre. Así que tampoco son poquitos los que se van a salvar, pero en comparación con todos los habitantes de la tierra será un grupo pequeño, porque la mayoría finalmente despreciaron el sacrificio de Jesús y serán como la arena del mar, los perdidos. Así lo dice Apocalipsis capítulo 20. Y el diablo los engañará para tomar posesión de la ciudad. Y dice que van a maquinar, los grandes líderes de todos los tiempos van a hacer armas de guerra, y el diablo los convencerá. Y ahí es cuando aparecerá el Hijo de Dios, ascenderá con los redimidos y se dejará ver en los muros de la ciudad, y quedará todo el mundo paralizado. El gran día del juicio final ha llegado. Y sobre los caracteres, quiero leerle esa parte antes de cerrar, porque es importante. Vea lo que dice: el Señor será coronado en medio de todo el universo, y cada quien recibirá lo que ha cosechado en vida, en esta vida. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos que acaban de resucitar, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocerán exactamente el lugar en que sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad. Y cuán lejos el orgullo, la rebelión los ha llevado en el camino de la transgresión a la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron y cedieron al pecado, las bendiciones que desperdiciaron, su desprecio a los mensajeros que fueron enviados para amonestarlos al arrepentimiento, todo eso será mostrado. Hermano, no sé qué,
cómo será la tecnología de Dios, pero todo eso pasará como en una película delante de nuestra mente. Y espero que no sea de la nuestra, porque no estemos perdidos en ese momento, que estemos dentro de los redimidos. Y termina diciendo: Dios los avisó, ellos rechazaron, la oposición de sus corazones obstinados, que no quisieron arrepentirse, todo eso sale a relucir como si estuviese escrito en letras de fuego. Y finalmente, ¿sabe qué va a pasar? Los impíos y Satanás y sus demonios se postrarán y reconocerán que Dios es justo, que Él tuvo misericordia, pero que ellos se quisieron perder porque amaron más al pecado que la gracia y la misericordia que Cristo les ofrecía. ¡Qué tremendo! Pero Satanás dará su último esfuerzo. Luego de que caerá humillado, reconociendo, se levantará con grande ira y le hablará a la gran multitud. No importa el veredicto de Dios, somos más nosotros, vamos a tomar la ciudad. ¿Y saben qué pasará? Quedará solo, porque para ese momento esa gran multitud de millones de perdidos se darán cuenta que fueron engañados por el diablo. ¿Y saben qué van a hacer? Se van a ir contra el diablo y sus demonios, y describe la pluma inspirada, dice, con un espíritu satánico se irán contra Satanás y sus demonios. Y en ese momento, por misericordia, Dios hará descender fuego del cielo, y fuego de la tierra saldrá, quemará a los impíos, quemará a los demonios, y Satanás será el último en ser quemado, porque él tendrá que sufrir más, porque fue el que llevó a cometer los pecados de ¿cuántos? De toda la humanidad. Allí se hará expiación a través del macho cabrío de Azazel. Satanás llevará los pecados de todo el mundo, y el pecado será expiado por los siglos de los siglos en este mundo, que será purificado por ese fuego, y Dios hará nuevas todas las cosas para los redimidos que están dentro de la ciudad. Hermanos, ¿no les gustaría a ustedes estar dentro de la ciudad en ese día? Amén. Dice que la ciudad será un arca que nos protegerá del diluvio de fuego que purificará la tierra, a la cual Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. Hermanos queridos, necesitamos entonces en esta mañana reflexionar si estamos o no estamos perdiendo el tiempo aquí. Todo eso lo determina una sola cosa: tu decisión y mi decisión hoy aquí. ¿Qué vamos a decidir a partir de hoy? ¿Realmente nos entregaremos con todo nuestro ser para servir al Señor, o seguiremos jugando con el pecado en nuestras vidas? Pues déjeme decirle como conclusión: si seguimos jugando con el pecado, finalmente quedaremos fuera de la ciudad, perdidos para siempre, porque su vida se puede terminar quizás hoy. Y si hoy no salimos santos de este lugar, al ser perdonados y limpiados por la sangre del Cordero para permanecer en santidad, hermanos, entonces no seremos dignos de vida eterna. En esta mañana, ¿cuántos realmente quieren vivir esa vida de santidad para Cristo Jesús? ¿Cuántos creen que es posible? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo puede transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús? Hermanos, luchemos con todo nuestro ser. La victoria está garantizada. No hay nada imposible para Dios. Todo es posible si nos colocamos en las manos de Él. Yo quiero verlos en ese día dentro de la ciudad. Quiero gozarme con ustedes por los siglos de los siglos en ese mundo en el cual ya no habrá muerte, ni dolor, ni sufrimiento. ¿Y quieren otra noticia? El tabernáculo de Dios estará en el planeta Tierra. El santuario de Dios estará en medio de su pueblo. Alabado sea nuestro Dios. Vamos a escuchar una alabanza musical de parte de nuestros hermanos
que nos eleve al trono de la gracia y nos inspire a vivir esa vida en santidad hoy que hemos tomado esa decisión y que la vamos a confirmar a través de la oración. A través de la oración vamos a colocarnos en las manos de Él para que Él nos ayude a vencer hasta el final.